Después de haber visto todo el panorama, o mejor dicho, los 8 principios como marco de referencia para estudiar la escatología, ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con Daniel. Probablemente vamos a ver hoy, si nos da tiempo, los 4 imperios mundiales. Así sería la enseñanza de esta noche. Y usted se va a dar cuenta en estos pasajes y con este cuadro, la estatua del sueño de Nabucodonosor. Está ahí no vertical, sino que la tenemos ahorita horizontal, para que nos sea más fácil el poder explicarle a usted lo que Daniel recibió. Hay un pasaje que déjeme ver si lo encuentro, donde Daniel quería, sí, verso 12, déjeme ver, es un poquito antes, donde él quería saber cuándo se iban a cumplir las revelaciones, las visiones que él estaba teniendo. Y le dijeron: mira, Daniel, eso no es para este tiempo. Sí, es el verso 9, capítulo 12, verso 9 de Daniel. Capítulo 12, verso 9 de Daniel. ¿Lo tiene? Dice: y él me respondió: sigue adelante, Daniel. Bienvenidos. Que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. No sé cómo dice su versión. Usted trae diferentes versiones. Si alguien puede leerlo en otra versión, creo que por ahí tenemos micrófono cerca. Sí, solo que tratemos de que quede grabado, por favor, si nos ayuda alguien ahí para acercarle al hermano que va a leer, hermano Josué. 12:9 de Daniel, ¿cómo dice? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Note que todo lo que le revelaron entonces, gracias a Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel, Dios le dio una instrucción. Estos pasajes son claves porque nos permiten a nosotros entender una vez más los tiempos del final. Y todo lo que a él le habían mostrado, Dios le dijo: Daniel, sigue adelante, porque él estaba muy interesado en saber cuándo se iba a cumplir. Acuérdense que si usted lee despacio todo el libro de Daniel, lo cual le recomiendo que lo lea, se va a dar cuenta que Daniel estaba investigando, estaba estudiando, estaba inquiriendo al profeta Jeremías, que había escrito no muy atrás de la vida de Daniel. Pero lo que él inquiría era cuándo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se iban a cumplir los tiempos de su cautiverio en Babilonia. Por cierto, Daniel no estaba en Israel, no estaba en Jerusalén, estaba en Babilonia. Y estaba junto con el pueblo sufriendo los 70 años de cautiverio. Investigando eso, inquiriendo, y eso es lo que nosotros, los Danieles de estos tiempos, deberíamos hacer: inquirir, estudiar, escudriñar, orar al Señor para que nos dé revelación. En estos tiempos muchas cosas nos distraen, ¿no es cierto? Inquirimos sobre otras cosas. Nosotros los hombres que trabajamos, que tenemos una profesión, siempre estamos queriendo saber y averiguar qué más podemos aprender para mejorar en nuestra profesión, para mejorar en lo que hacemos, ¿no es cierto? Y eso es bueno, pero es mejor que nosotros podamos inquirir sobre los tiempos finales. ¿De qué nos va a servir a nosotros estar progresando en lo material, en lo terrenal, si los tiempos no los conocemos? Y nos pueden sorprender, como dice la Escritura, como ladrón. Acuérdese que al mundo, el Señor y su venida, les dice que les va a sorprender como ladrón. Pero Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: pero a ustedes no. A ellos que son hijos de la noche, les va a sorprender. Pero ustedes que son hijos del día, ustedes no serán sorprendidos. Pero eso significa que debemos entonces seguir la otra instrucción paralela, que es: velad
y orad para poder no ser sorprendidos. Ese velar indudablemente no es un velar necesariamente literal, porque no dormiríamos, ¿verdad? ¿Y quién podría aguantar no dormir una semana, verdad? O no dormir 15 días. Sino que es aquel sentir de la tsunamita que en uno de los capítulos de El Cantar de los Cantares dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. No sé exactamente qué pueda significar en lo práctico para usted, pero significa estar durmiendo para descansar el cuerpo, pero alerta el ser interior. Yo no sé si el espíritu duerme. ¿Qué piensa usted? Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Dormirá el alma? Probablemente no, ¿verdad? Porque son seres espirituales, o es la parte integral, mejor dicho, para que no parezca que son independientes, sino que es una parte integral de nosotros, pero es inmaterial. Por lo tanto, las funciones en ellos son distintas. Entonces, quizá así es que puede decir la tsunamita tipo de la iglesia que se va a casar. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Por eso es bien importante, hermano amado, que nosotros empecemos a entrar en un punto en el cual tomemos muy en serio lo que estamos haciendo. Nuestro discipulado en Cristo. Nuestro discipulado guiado por el Espíritu Santo, porque el que nos está discipulando ahora se llama Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, nos está hablando y nos está dando instrucciones y nos está explicando y nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos está discipulando. Es mucho más que el discipulado que nosotros podamos tener una vez por semana, ¿no es cierto? Es el poder estar listos para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te acuestas tú? ¿En qué estás pensando cuando te acuestas? Por eso yo sí le animo, si usted mira televisión, apáguela un tiempo antes de dormir. Porque es su libertad cristiana, ¿verdad? Es su decisión hacerlo o no hacerlo, pero tomen tiempo para orar. Tomen tiempo para orar, para meterse con Dios. Tomen tiempo para leer la Escritura, meditar en ella un poquito. ¿No es cierto que debería ser por lo menos igual al tiempo que le dedicamos a otras cosas? Por lo menos eso. Para que cuando durmamos, nuestro corazón esté velando. Y entonces haya sueños de Dios, hay acciones de Dios, hay experiencias con Dios. Y lo mismo debería hacer al levantarnos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Dice, sigue adelante Daniel, que estas cosas, todo lo que le revelaron, se mantendrán selladas. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Y en secreto. Hasta. Entonces hay un tope. Daniel, estas cosas que te estoy revelando se mantendrán selladas. Me parece que aquí vemos unas fechas y Daniel está viviendo estos tiempos, ¿no es cierto? 612 ADC. Gracias. Ok, yo creo que ahí podemos ver, ¿verdad? ¿Sí logran ver ahí todos? Muy bien, esto es 612 años antes de Cristo. Si sumamos los 2000 que ya pasaron, 2007, estamos hablando de 2600 y piquito de años. Aquí es donde Daniel recibe revelación. Y le dicen, Daniel, tú sigue. Aquí nace el Señor, luego muere, y nosotros estamos en el año 2007 DC, después de Cristo. Ahí estamos nosotros. Pero le dijeron, lo que recibiste está sellado. Tú sigue, Daniel. Y Daniel siguió. Y por aquí debe haber muerto, ¿no es cierto? Pero la revelación continuó.
Por eso cuando los hombres mueren, lo que Dios les revela los sigue a ellos cuando es de Dios. Y obviamente nosotros tenemos plena certidumbre de que lo que le fue revelado a Daniel fue inspirado por el Espíritu Santo. De tal manera que esas palabras que le dijeron que estaban selladas, dice, estarán selladas y en secreto hasta, lea, hasta el tiempo del fin. Otra versión dice la hora final. Bueno, la pregunta es, ¿estamos en tiempos finales? ¿Cree usted que esas cosas ya no están selladas? ¿Qué piensa? Medite un poquito. Porque si ya se abrieron, y hay un pasaje, tal vez me lo encuentra Robert, donde dice, o da características también de los tiempos en los cuales se va a abrir esa palabra, porque dice que la ciencia aumentará. Tal vez lo encuentra siempre en Daniel. ¿Está en Daniel ahí? O alguno de ustedes, por favor, para que lo pongamos ahí como referencia. Entonces, lo que hemos leído es Daniel 12, son versos que usted vale la pena que apunte. Porque si no me hace caso y no lee los 12 capítulos, lea los pasajes que le estoy mostrando. Amén. Yo no quiero ser responsable de ser un ministro que cuando las cosas de Dios se den, ninguno de ustedes, ni de los que me escuchan, ni los que he ministrado, o con los que he ministrado, me pueda decir que yo no les hablé el consejo de Dios. Ahora, si no lo toman, ya no es mi responsabilidad, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes lo sepan. A mí no me gustaría que ninguno de ustedes, experimentando lo que se predicó tantas veces y que quizá no se creyó, se tomó a la chanza, como decimos en Guate, pudiera decir que no se le explicó. Y tengo la sospecha que la palabra de Dios, no así las palabras de los hombres, sino que la palabra de Dios, para alguien que está experimentando lo que no quiso atender, le va a venir a la mente. Y le va a venir a la mente. Va a recordar los momentos cuando le predicaron eso y no quiso hacer caso. Yo espero que ninguno de ustedes tenga una experiencia de ese tipo. Entonces, quiere decir que a Daniel le sellaron las palabras. A nosotros, los que nos han alcanzado el final de los tiempos, está viniendo revelación y esas palabras que estaban selladas, creemos que ha venido luz y seguirá viniendo más luz en la medida que nosotros nos acerquemos a esa hora final. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gloria a Dios. Entonces, los 4 imperios mundiales es algo que yo sé que ustedes han oído. Quizá para algunos es nuevo, quizá algunos han oído solo algunas cosas, o como decimos, han oído campanas. Y la oportunidad de verlo ahora es porque nos va a servir y vamos a ver nosotros que 2600 años el Espíritu de Dios le reveló a un hombre las cosas que iban a acontecer. Entonces, si me acompañas, vamos a ir a los primeros capítulos, donde vemos que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Capítulo 2 de Daniel. Yo lo voy a leer rápidamente mientras tú vas siguiendo la lectura, solo para hacer un poquito de contexto, ya que no son pasajes que normalmente leemos continuamente, y nos va a servir para poder entrar en materia. Dice, en el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. 4 clases de ministros de Satanás, de su reino. Tenemos que acordarnos que Babilonia y Nabucodonosor era un reino pagano, violento, terrible. Fue el azote que Dios usó para disciplinar a su pueblo. Ojo, Dios puede usar azotes para disciplinar a su pueblo. Si lo hizo con Israel, ¿lo podrá hacer con nosotros? Claro.
Dios no ha cambiado. Y dice, para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le daremos lo que significa. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos. Qué tremendo ese rey, ¿no? Y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Qué difícil, ¿verdad? A veces las hermanas esperan en la vida cotidiana que uno les lea el pensamiento, ¿verdad? Y qué difícil es eso, ¿verdad? Bueno, algo así se sintieron estos hombres. Bueno, los astrólogos insistieron, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le daremos lo que significa. Pero el rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Entonces ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses. Pero ojo, dice los dioses con D minúscula, no sé qué dicen las demás versiones. Entonces, ¿hay dioses con D minúsculas para ellos? Bueno, hay otro pasaje que no quiero entrar ahí porque no es el tema. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se le ordenó, o mejor dicho, se ordenó la búsqueda de Daniel, porque él estaba ahí. Obviamente él no era un mago ni un astrólogo, pero estaba dentro de ese grupo, porque era un hombre que tenía revelación de Dios. Pero para el rey era lo mismo, ¿no es cierto? No había discernimiento. Dice, la búsqueda de Daniel y sus compañeros, aquellos 3 jóvenes hebreos, para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la guardia real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió una visión, en una visión, note bien, durante la noche, Daniel recibió una visión, o en una visión, la respuesta al misterio. Por eso le digo, hay cosas que en las vigilias de la noche nos pueden ser reveladas. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría y el poder, él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que oculta en las sombras, o lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Y me has dado sabiduría y poder y me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Bueno, quiero hacer un poquito más rápido todo esto. Es importante el trasfondo, ¿ok? Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y les dijo, no mates a los sabios,
babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. ¿Qué decían los astrólogos? Que nadie en la tierra podía hacer eso, porque ningún rey había pedido eso. ¿Se da cuenta cómo Dios puede obrar de una manera tremenda donde la vida de sus siervos puede estar en entredicho? Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exilados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. Gracias. El rey le preguntó a Daniel a quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar. Fíjese que qué interesante que a Daniel le cambiaron el nombre. Daniel era su nombre hebreo, que hay que ver qué significa. Belsasar era el nombre babilonio, que tenía que ver con un dios, me parece, babilonio. Pero eso no estaba en su poder cambiarlo. Entonces dice: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar. Ponga atención a eso. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Ahí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos. ¿Qué fue lo que hicieron con Daniel? Lo regresaron al pasado, porque eso había sido en el pasado, ¿no es cierto? Y él lo vio, porque eso le está mostrando, bueno, aunque hayan sido unos pocos días antes. Dice: allá en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. Como que lo hubieran trasladado al pasado y lo hubieran hecho testigo, como aparece en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Y dice: y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme. ¿Alguien que con micrófono me pueda seguir leyendo? Pero chanín. Veía una estatua enorme. Tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación. También le diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad. Todo lugar donde habitan los hijos de los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos, y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos reinos. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte que eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que vistes, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
De la manera que viste que la montaña se desprendió una piedra sin intervención de las manos, lo cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Si usted puede notar entonces, aunque leímos bastante rápido y vamos a ir despacio, prácticamente al rey Nabucodonosor, que era un pagano, pero Dios tenía un propósito, porque estaba Daniel. Y Dios lo que quería demostrarle al rey pagano, que era el rey que dominaba todo lo de ese tiempo. Por eso Daniel mismo le hace ver que él es la cabeza de oro. Pero a través de esta estatua, de un solo sueño, usted puede notar que desde el 612 a.C. hasta un tiempo que todavía no ha sido, en esa sola estatua está escondido la escatología o los eventos del final, y que de alguna manera nosotros podemos verlo y nos puede ir sirviendo de guía. Una cosa muy importante es que la historia de estos 4 imperios, ahora para nosotros en el año 2007, es una total realidad. No vamos a seguir leyendo lo que Nabucodonosor le dijo a Daniel, pero podernos darnos cuenta que ¿dónde está el verso de la cabeza de oro? ¿Lo leyeron? Es en el verso 32. Ahí se especifica. Su majestad es el rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Bueno, eso hubiera podido parecer que Daniel estaba quedando bien con él, ¿verdad? Y salvando la vida. Pero esa fue la revelación que le dieron. De tal manera que eso se estaba cumpliendo en el momento en el cual Daniel recibe esa revelación. Si usted me acompaña a Daniel 7, que lo puede ver ahí en esa figura, nos vamos a dar cuenta que aquí se revelan, o en otras visiones, porque todo el libro de Daniel está lleno de visiones y de misterios. Y nuevamente aquí vemos 4 bestias que nos van a hablar de lo mismo. Afortunadamente aquí tenemos este esquema que nos permite ir ubicándonos. Cuando nosotros leemos Daniel y no tenemos alguna clase de esquema o no hacemos alguna clase de cuadrito, nos confundimos. Y es una buena forma para que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, pues lo haga diligentemente, y sin duda Dios podrá revelarle cosas hermosas. ¿Tiene ahí el capítulo 7? Yo lo leo, dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Note que aquí ya no era Nabucodonosor, porque Daniel estuvo en Babilonia en el período de 3 reyes. Qué interesante. Entonces esto es un tiempo posterior. Mas sin embargo, las visiones siguen reforzando lo que el Señor quería mostrar y que gracias a Dios quedó plasmado para nosotros, los hombres de estos tiempos. Dice: Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Dicho sea de paso, tanto en Daniel como en Apocalipsis, la palabra mar generalmente tiene que ver con la tierra y los hombres de la tierra. En otras palabras, de los hombres de la tierra salía, no es literalmente del agua, sino que el contexto o la palabra mar en el lenguaje profético, la mayoría ha llegado a la conclusión que habla acerca de la tierra, o sea, surge de la tierra, surge entre las gentes. Muy bien, dice: agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias, cada una diferente de la otra. El verso 4 que usted ve ahí dice que tiene que ver con un paralelismo con la cabeza de oro.
Dice, la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas, o sea, era un león alado. Dicho sea de paso, aunque no lo tenemos aquí, probablemente en algún lado lo tengo, pero no tengo tiempo para buscarlo ahorita. Pero, ¿cuál era el símbolo de los babilonios? Que todavía me parece que se encuentra en la puerta a Ishtar. Si usted ha visto documentales o ha leído algo acerca de esto, usted entenderá que ellos manejaban los leones alados como símbolo. ¿Sí? ¿Lo ha visto usted en algún momento? ¿Sí? Entonces no es casualidad, porque habla del imperio babilonio. Dice, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Nota, hasta ahí llegaba la visión de Daniel. Como que lo que quería hablar era que esa bestia no se refería a un monstruo, sino se refería a un hombre, y aquí es muy evidente, ¿no? Y que se le dio corazón humano. Nuevamente parece ser que se refería precisamente al que representaba al rey de ese imperio. Muy bien, dejémoslo ahí. Nota entonces que es interesante ver cómo Daniel recibe diferentes visiones que hablan de un hecho histórico. El imperio babilónico estaba gobernando el mundo conocido, pero en los tiempos de Daniel no se podía saber cuál era el imperio que iba a dominar al babilonio. De hecho, ningún rey, ningún imperio espera que lo domine, ¿no es cierto? Y el que conoce de historia sabe que ninguno podía imaginarse, con el poder que tenía este imperio, con lo violentos que eran, que podía surgir otra bestia, hombre, ¿verdad? O la bestia misma podía tipificar al mismo imperio. Y la segunda que venía, que en este caso habla de un pecho de plata. Note que el oro que habla de gloria, indudablemente habla de un imperio con mucha gloria. Los que estudiamos historia en 6º grado y ganamos estudios sociales, nos recordamos lo que nos explicaban. Las que dan clases, o los que aquí dan clases, me imagino que lo recuerdan muy bien y tal vez hasta nos pueden corregir. Pero lo cierto es que no es cierto que una de las maravillas del mundo antiguo tenía que ver con Babilonia. ¿Alguien recuerda cuál era esa maravilla del mundo antiguo? Una de las 7 maravillas. 100 puntos. Se ganó una hamburguesa. Pero así era. Hollywood pues ha tratado de recrear esos hechos históricos, ¿verdad? Con sus películas. Y tal vez alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver esa película de Alejandro el Grande, que creo que surgió el año pasado. ¿Alguno tuvo la oportunidad? ¿Sí? Bueno, lo que recrean cuando Alejandro, que precisamente habla del imperio griego, solo que tiene que ver con el imperio medo-persa, uno puede notar la grandeza de esos imperios, que por lo menos ahí se lo imaginaron, ¿verdad? Pero notamos entonces nosotros que ya en el 538 antes de Cristo, esos pechos y brazos de plata, ¿con qué tenían que ver? Hoy nosotros identificamos a esos imperios. Pero si volvemos ahí al capítulo que estábamos leyendo, que era el 2, en el verso 32 dice: la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata. Y si vamos al 7:5 en este caso, nos vamos a dar cuenta que Daniel tuvo otra visión. Dice: la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Era la mejor manera que él podía identificar esa bestia, ¿verdad? No era necesariamente un oso, se parecía a un oso.
Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Note usted que entonces ahí se ve a un oso. Y eso nos habla a nosotros, ya por la historia, del imperio que conquistó el Babilonio, que fue el imperio medo-persa. Un imperio con menos gloria, porque ahora es de plata, ¿no? Y así se quiso mostrar en esa estatua histórica, ¿verdad?, que marca los tiempos, pero que indudablemente tuvo la sagacidad de poder conquistar al imperio babilónico. Ahora, hasta aquí yo le voy a decir algo. ¿Quién le dio la sagacidad al imperio medo-persa para dominar al Babilonio? ¿Quién le dio esa oportunidad de poder conquistar a ese imperio terrible? Indudablemente Dios. Porque ¿de dónde venía la visión? De Dios. ¿De dónde vienen los designios? De Dios. ¿Quién es el Señor de la historia? Dios. La historia nosotros ahora la vemos reflejada en los libros, pero quien la ha venido escribiendo es Dios. Y lo maravilloso que ese Dios, que es el único Dios, es su Padre. Y envió a su Hijo. Entonces eso nos hace conocer la grandeza de Dios, que marca estrictamente los tiempos. Y lo interesante es que si las visiones de Daniel se cumplieron en el tiempo, y el tiempo y la historia nos es testigo de que se cumplieron, eso nos da seguridad de que las que faltan por cumplirse se van a cumplir. Me parece que el carnero en el capítulo 8 tiene que ver también con características de este imperio medo-persa. Dice: me fijé, verso 3, capítulo 8, y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Es interesante, 2 cuernos, ¿verdad? Porque era Media y Persia. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era el más largo y le había salido después. Dice: me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Lamentablemente nosotros tal vez no somos muy interesados en la historia, pero tal vez a alguno de ustedes les surge la inquietud de estudiar esos imperios con más detenimiento, especialmente con toda la información que hay. La próxima vez que usted entre a internet, trate de averiguar algo sobre la historia de los babilonios, si la puede imprimir o la puede grabar, y léala en casa tranquilo, para los que tienen computadora. Y para los que no, pues agarren, díganle a su muchachito de 6º grado: mira, préstame tu libro y vuelva a leer un poco, ¿no? O si quiere ir a una biblioteca, porque es interesante. Y probablemente ahí se encuentren características de cómo estas bestias, estas visiones, eso de que el cuerno salió y que fue más largo debe tener alguna razón, ¿no? Y eso de que iba hacia el norte está hablando del mapa, que no, hubiera sido bueno tenerlo aquí, unos mapas que nos regaló la hermana Sheni. Vamos a ver cómo los enmarcamos para tenerlos en algún momento ahí listos para cuando nos puedan servir, ¿verdad? Pero todo esto se desarrolla precisamente en áreas que tienen que ver primero con Babilonia, esa media luna fértil de esos tiempos, el famoso Tigris y el Éufrates, el área donde se supone, por lo que dice Génesis, que ahí estaba el Edén, porque uno de los brazos de ese río que se divide en 4 brazos, uno se llamaba Tigris y otro se llamaba Éufrates, ¿recuerda usted? Entonces no es lejano pensar que en algún punto de esa media luna fértil, bañada por esos 2 ríos, estuvo el Edén. Y en toda esa parte se desarrolló precisamente toda esta historia. Luego, cuando lleguemos al Imperio Romano, veremos cómo se amplía a Europa. Y nuestra bella Chapinlandia con América como que no tocan tierra en el panorama, ¿verdad? Todavía hay muchos que se preguntan
donde toca tierra incluso la nación más poderosa del mundo hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, pero eso ya son otras cosas y otras interpretaciones que se dan. Pero note entonces que por eso aparece el carnero. Tenemos que ir rápido porque esto a mí me gustaría que usted por sí mismo empezara a investigar. Amén. Yo lo que quiero es acostumbrarlo a usted a que también usted empiece a ver y a comer y a buscar y a orar y a que el Señor le hable. Muy bien, volviendo otra vez al 2, solo que ahora en el verso número 33, no, siempre el 32, dice, y el vientre y los muslos eran de bronce. Note usted que esta figura, que no necesariamente era así, sino que se piensa precisamente porque así eran los uniformes o las vestimentas en esos tiempos, toma desde el vientre y llega, porque el muslo es de acá para la rodilla, ¿no es cierto? Y eso es lo que protege esa, llamemos parte de una armadura, solo que es de bronce. Nota que el valor y la gloria tipificada en el oro, que en todo el lenguaje de la Biblia, el oro siempre habla de gloria. En el tabernáculo de Moisés, el oro habla de divinidad. ¿Se acuerda usted que el arca del pacto era de madera de acacia, que habla de la humanidad de Cristo? Porque todos los utensilios del tabernáculo de Moisés reflejan a Cristo. Y el arca del pacto es tipo de Cristo, es figura de Cristo. La madera de acacia habla de la humanidad. Era una madera toda retorcida, llena de nudos. Y fue hecha de madera de acacia, pero recubierta por dentro y por fuera de oro. Eso habla de la divinidad de Cristo, que envolvió al hombre Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, en un misterio que es difícil todavía de explicar. Entonces, por eso es que el oro tipificó la gloria. Ya el bronce habla de juicio, ¿verdad? Ya el bronce en la Biblia tipifica juicio, porque en el mismo tabernáculo de Moisés vemos que el altar era de bronce. El bronce habla de juicio. Y probablemente Alejandro el Grande, que va a ser tipificado como un tigre alado en las visiones del capítulo 7, probablemente trajo juicios, ¿no? Porque como que un imperio, el babilónico trajo juicios sobre Israel y sobre otras naciones. Porque si usted lee despacio los profetas menores, se va a dar cuenta que había juicios no solo para Israel, sino para las naciones circunvecinas. Y el azote de Dios era Babilonia. Seguramente el imperio medo-persa, como lo vemos ahí en Daniel mismo, porque a uno de los últimos reyes del imperio babilónico le dicen Mene Mene Tekel Uparsin, que fue escrito con una mano que apareció precisamente para enjuiciar al último rey babilónico. Y Daniel otra vez, que de parte de Dios iba a revelar los secretos. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa noche el imperio medo-persa destruyó y conquistó el imperio babilónico. Eso lo lee aquí. No lo he leído, ¿verdad? Si no, vuélvalo a leer. Bueno, entonces vemos ahora que en el capítulo 7, verso número 6, dice: ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la tercera, ¿no es cierto? La cual se parecía a un leopardo. Aquí le pusieron tigre, pero en realidad es un leopardo. Gloria a Dios. Aunque en el lomo tenía 4 alas. Ahí puede ver usted que era alado como las de un ave. Es interesante que esta está relacionada con 4. Esta bestia tenía 4 cabezas. Y es que al final ese imperio era de matemático. ¿Y cómo es de matemático Dios? A veces las interpretaciones cumplidas, como las explicaciones de las parábolas que dio Jesús, nos sirven como de base o de luz
para interpretar otras cosas que aún no han sido interpretadas. Amén. Ya se me durmió. Amén, va a decir ahorita. Gloria a Dios. Fíjese que dice entonces, esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, bueno, ahí está la 4ª bestia. Era un leopardo alado con 4 cabezas. Ahí tal vez no se pueden ver las 4 cabezas. Esta figura solamente da una idea. Pero también se relaciona en el capítulo 8, verso 8, con un macho cabrío. Lo leemos. El macho cabrío, tenemos que leer, creo yo, desde el 5 para entender esto. Porque usted va a entender que eso narra lo que verdaderamente pasó en la historia. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste. Habría que chequear de dónde surgió Alejandro el Grande. Ubicando las ciudades o el imperio medo-persa. Todo eso, si tuviéramos tiempo, lo podríamos ir chequeando, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste. El imperio medo-persa dice que estaba avanzando hacia el norte y hacia el sur. Pero este surge del oeste. Un macho cabrío. Con un cuerpo enorme entre los... con un cuerno, mire, ya estoy leyendo mal, enorme entre los ojos. Un cuerno enorme entre los ojos. Y dice, y cruzó toda la tierra sin siquiera, dice, tocar siquiera el suelo. Eso habla de la rapidez con la que iba a conquistar toda la tierra conocida. Y el que ha leído sobre Alejandro el Grande sabe que eso fue así. Fue sumamente rápido. Este general murió a los 33 años. Me parece que empezó a conquistar a los 20. En menos de 10 años tenía conquistado el mundo conocido. Entonces, nota usted que esto lo que nos indica es que al cruzar toda la tierra era porque lo iba a hacer. Pero probablemente no iba a ser muy claro en el momento en el que, yo no sé si Nabucodonosor realmente entendió todos los detalles. Yo creo que Daniel sí, porque es muy probable que a Daniel en cada visión se lo mostraban y todo lo que sucedía. Dice, se lanzó contra el carnero. ¿Cuál era el carnero? El de 8:3, que era los pechos y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Y note cómo aquí se muestra la batalla entre ellos dos. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo lo golpeó y le rompió los 2 cuernos. Probablemente esa fue la batalla donde Alejandro destruyó el ejército medo-persa. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Verso 8. El macho cabrío cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se le rompió el cuerno más largo y en su lugar brotaron 4 grandes cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Literalmente, fueron sus 4 generales. Nota cómo eso fue dicho 612 y eso por lo menos 300 años después se cumplió. Ese es el Dios que es su Padre. Ese es el Dios que se revela. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta cómo se cumple. Y en ese sueño se van cumpliendo todas las cosas. Bueno, yo quiero llegar por lo menos a las piernas de hierro. Yo creo que tendremos que seguir el próximo martes con el resto para dar lugar a preguntas, ¿verdad? Muy bien, si volvemos otra vez al verso 2, aquí tenemos que movernos en Daniel. ¿Sabe por qué estamos viendo Daniel? Porque para entender Apocalipsis tenemos que entender algo de Daniel. Amén. Capítulo 2 dice, en el verso 33, y las piernas, que es de las rodillas hacia abajo, de la estatua, eran de hierro. ¿Sí? ¿Está viendo acá? Eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. En sus versiones, aquí están haciendo una interpretación, dice que el barro cocido en los pies y el hierro estaban mezclados. Al decir mezclados, no necesariamente está hablando de mitad a mitad. Ellos tradujeron así. Habría que
quizá estudiar un poquito más, ¿verdad? Pero lo cierto es que vemos que las piernas eran de hierro. ¿De qué nos habla? ¿De qué imperio nos habla? Si ahora nos vamos otra vez al 7 y vemos el 7, del 7 al 8, una cosa interesante. El hierro ya no tenía tanto valor, porque note que todos los imperios se van degradando en cuanto a valor del metal. Eso puede hablar de que la gloria fue desvaneciéndose. Pero la dureza del metal fue aumentando. Porque el hierro es el metal más duro que podemos encontrar acá. Porque iba a hablar de la fortaleza de ese imperio. Y en el capítulo 7, verso 7, dice: después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia. Esa encaja con el imperio de hierro, o las piernas de hierro, la cual era extremadamente horrible. El lenguaje indica que indudablemente este imperio iba a ser extremadamente horrible. Y poseía una fuerza descomunal, mucho más grande que los griegos, mucho más grande que el imperio medo-persa. Su fuerza era mucho más grande que el imperio babilónico. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba, ¿nota? Aplastaba y devoraba a sus víctimas. Literalmente eso es lo que hacía el imperio romano. En History Channel se ven las batallas del mundo antiguo y se tratan de recrear por computadora las batallas de los ejércitos. Y realmente el imperio romano, me parece que fue solamente vencido una vez por Darío de Cartago, o Aníbal de Cartago. Aníbal, sí, Aníbal de Cartago. Darío era el imperio medo-persa. Gracias por la corrección. Pero la forma como el ejército romano se vengó de Cartago fue terrible. Hablando de cómo ellos aplastaban y devoraban a sus víctimas para luego pisotear los restos. No dejaban nada. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, y esto tiene que ver, este verso 8 del capítulo 7, tiene que ver con eventos que no se han dado. Note que esta bestia tenía 10 cuernos. Si no lo vemos paralelo con las piernas de hierro, nos podemos quedar solamente con un evento histórico. Pero los 10 cuernos de esta bestia hablan del resurgimiento del imperio romano, que también eso va a ser un tema que tendremos que ver en algún momento, porque seguramente eso está sucediendo ya. Dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos, porque es un hombre, y una boca que profería insolencias. Indudablemente aquí se ve resurgir al anticristo. Está hablando ese cuerno pequeño del anticristo, que todavía no ha venido, o quizá ya está entre nosotros, no lo sabemos. Pero surge del imperio romano, eso es lo muy importante. Pero del imperio romano resurgido. ¿Por qué? Porque los pies, volvemos al 2, ¿no se ha cansado? Volvemos al 2. Y en el 2 nos damos cuenta que dice: y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad eran de barro cocido. Note que las piernas hablaron del imperio romano, pero los pies, que casualmente tienen 10 dedos, ¿verdad? Los 2 pies de un hombre normal. Mientras que usted se pudo dar cuenta que en el imperio griego el número 4 estaba ahí involucrado, ahora en el imperio romano y en la bestia especialmente de capítulo 7 habla de 10.
cuernos. ¿Cuernos o cabezas? Cuernos, ¿verdad? Cuernos. Pero eso ya tiene que ver con el resurgimiento del Imperio Romano. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, es historia que el Imperio Romano dominó. Y note usted que ahora, si usted sube rápidamente, ahí donde está el título, en la figura, notará que paralelo desde el 612 se va marcando que ya el Imperio Romano conquista al griego en el 63, o por lo menos empieza a desarrollarse más fuertemente el Imperio Romano en la época, o pocos años antes de Cristo. De tal manera que es el Imperio Romano el que está vigente cuando Cristo viene y es Poncio Pilato, una autoridad por Roma en esos tiempos, quien, como narran los evangelios, autoriza a los judíos la muerte por crucifixión. De hecho, la muerte por crucifixión era una muerte romana. Por eso siempre está la incógnita. ¿Quién mató a Jesús? Dice. Los romanos. Bueno, no viene al tema. Pero note usted que ahí empieza, después de la muerte de Cristo, la iglesia. Aquí pusieron la iglesia de los gentiles, pero sabemos que también en la iglesia hoy pueden todo aquel judío que reconoce al Señor ser parte de la iglesia. Pero la visión no termina ahí, sino que si regresamos al 2, dice: de pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. Es esa piedra que usted ve acá, ¿verdad? Piedra cortada no con manos. Daniel 2, 34 al 35. Habrá dentro del lenguaje del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento algo que relacione a la piedra o a la roca con un personaje que nosotros conocemos. Es Cristo. Cristo dice que era la roca que lo seguía. Lo ve usted en lo que es el pueblo de Israel. Y por otro lado vemos nosotros acá que indudablemente esa roca vendrá en los tiempos donde haya un imperio con pies mitad hierro y mitad barro, que no se mezclan. Y eso nos va a hablar a nosotros de algo que tiene que ver con los tiempos que estamos viendo en el futuro. Lo vamos a dejar ahí por razones de tiempo y razones de preguntas. ¿Tiene usted preguntas que quisiera hacer? Solo le encargamos que, por favor, quieren grabadas, ¿verdad? Sí, el hermano Josué, por favor. Sí, hermano Sergio, en el sueño de Daniel, o en la visión de Daniel en estos tiempos, el porcentaje de lo que se está viendo ahorita, porque sí se está cumpliendo la palabra, del donde usted ponía ahí de antes de Cristo y después de su muerte para acá, ¿verdad? El porcentaje de lo que se está viviendo ya de la visión de Daniel, ¿cuál será, hermano, o hasta dónde estamos ya casi comenzando de ese tiempo de Daniel que él tuvo ese sueño y que hoy se está cumpliendo? Usted decía del 2007 para acá, punto. Se está viviendo ya parte de lo de Daniel. Sí, indudablemente no podemos ser exactos, ¿verdad? Porque eso es parte de la revelación que Dios estará trayendo a su pueblo, a sus ministros en este tiempo, y por lo cual nosotros debemos de buscar consagración y buscar que el Señor revele. Pero indudablemente nosotros vemos que, aunque hay que verlo con otros pasajes, y por eso esa parte la vamos a dejar para ampliarlo un poquito más, dice que, ustedes notan aquí, donde dice iglesia de los gentiles en el dibujo,
acá en la parte de arriba, nota que eso tiene que ver precisamente con toda la etapa en la cual ese imperio romano, aunque muchos consideran que aunque el imperio terminó, las influencias del mismo continuaron, ¿verdad? De tal manera que la iglesia de los gentiles, pues, llamemos mejor la iglesia de Cristo para ubicarnos, porque pareciera que solo los gentiles pueden entrar, ya lleva 2000 años. Pero lo llamativo es que lo que aquí se llama el resurgimiento del imperio romano, la mayoría han coincidido, aunque últimamente han surgido otras posturas, pero la mayoría creo que han coincidido en el hecho de que el surgimiento de la comunidad económica europea precisamente es el resurgimiento del imperio romano. Vamos a tratar de ver cómo hacemos para que la próxima vez podamos establecer las fronteras del antiguo imperio romano. Y usted se va a asustar de qué forma esas mismas fronteras, con la intervención de los diferentes países que conforman, que ya no son 10, ¿verdad?, la Comunidad Económica Europea, parece ser que esas fronteras muy llamativamente están siendo muy parecidas, ¿verdad? Creo que probablemente no encontremos eso tan exacto totalmente, pero lo cierto es que sí se prevé el resurgimiento, porque los pies son una extensión de las piernas en la estatua y el metal de hierro es el que nos muestra a nosotros que hay un resurgimiento del mismo metal del imperio antiguo. El barro indudablemente nos habla a nosotros de los hombres, ¿verdad? Y de mezclas y de alianzas. Y usted nota que cuando vamos a la bestia del capítulo 7 de Daniel, notamos que los 10 cuernos, de alguna manera, lo volvemos a leer, tal vez para que usted vea ese detallito, capítulo 7 y verso número 7, dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. Lo interesante es que la interpretación que más se ha dado es la que tiene que ver con que cada cuerno habla de naciones. Algunos, cuando ven que ya no eran, porque empezó llamativamente con 10, entonces encajaba muy bien, pero actualmente me parece que son 17 por ahí miembros de la Comunidad Económica Europea. Mas sin embargo, parece ser que los más fuertes siguen siendo 10. Acuérdese que incluso la reunión de las 8 naciones más poderosas del mundo, que le llaman el famoso G8, son 8, ¿verdad? Y aunque hay varias que son europeas, indudablemente que tal vez ahora no encaje exactamente, pero la influencia de Europa sobre el mundo entero está empezando a resurgir. Hoy, por ejemplo, veía yo un programa donde precisamente la persona, el moderador, hablaba de la necesidad de la integración centroamericana como un paso muy importante para los acuerdos, en este caso, con Europa. Estados Unidos no ha exigido, no exigió para el TLC, Tratado de Libre Comercio, no exigió la integración de Centroamérica. Lo que Europa está tratando de venderle a Centroamérica es que se integre para tener mejores beneficios. Pero estaba dándome cuenta que ellos están propugnando por un tratado no económico nada más, mucho más allá, que involucra política, que involucra muchos aspectos. Y Europa tiene tremendo interés en Centroamérica y en América Latina. Y mientras Estados Unidos pierde poder en América Latina, porque lo está perdiendo de una manera galopante, especialmente en el Cono Sur, ya 2 o 3 naciones le hacen caso a Estados Unidos, usted lo ha leído en las noticias. Y por eso personajes tan raros como Chávez, ¿verdad?, que inusitadamente por el petróleo logra tener controles que en otro momento no los hubiera podido tener, y que aún Guatemala puede ser afectada. Que es larga la respuesta. Los pies, la parucía de Cristo, le verá. Y donde no ha vuelto a surgir otro. ¿Por qué? Porque el quinto lo establece Cristo. ¿No le parece a usted llamativo?
que con armas tan sofisticadas y con todos los intentos de la Primera y Segunda Guerra Mundial no haya logrado un Hitler dominar el mundo? ¿No haya logrado un Napoleón dominar el mundo? Porque hay una mano que detiene la historia para que se cumpla su profecía. Eso es lo maravilloso de introducirnos en estas cosas. Porque si con una forma rudimentaria de batallar no se ha dominado el mundo, y note usted que aunque los países democráticos lo que buscan es tratar de que cada pueblo tenga sus propias decisiones, se mueven movimientos oscuros entre telones donde hay bloques. El doctor Ríos decía algo bien interesante, y él decía, después de la unidad económica, en el caso muy específico de Europa, vendrá la unidad política. Y usted sabe que hay un Parlamento Europeo que ya une a todos los diputados de Europa. Y me llamaba la atención los personeros que hoy estaba viendo, que vinieron a Guatemala y los estaban en ese foro, donde ellos hacían ver que eran representantes de la Comunidad Económica Europea, es decir, de toda Europa. Y ojo, una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que ellos decían, es que estos países tienen que aprender de Europa, tienen que estudiar la historia de Europa, decían. Cómo Europa, después de la guerra, se unió. Es decir, que lo que se espera es que Centroamérica pierda fronteras, no solamente arancelarias. Acuérdense que ya se habla de un pasaporte centroamericano. Pero ojo, porque la plataforma que se está estableciendo en el mundo es para que el cuerno pequeño, que depone a otros tres, y que vamos a tratar de ir viendo eso despacio después, tome el control mundial. Porque el anti va a querer establecer el quinto imperio. Pero cuando va a estar a punto de lograrlo, es derrotado por el Cristo de la gloria, la piedra no cortada con manos. Más preguntas, porque el tiempo está corriendo. Son las 9. Estamos en el tiempo de los pies, que no se mezcla el barro con el hierro. Tiene que seguir viniendo más revelación acerca de eso ahora. ¿Perdón? Son alianzas, pero que se mantienen unidos, pero no se mezclan. Por eso es interesante que esta versión lo que dice es la mitad de los pies es de hierro y la mitad de los pies, pero más me da la impresión a mí que es una mezcla de barro. Ellos lo quisieron presentar así de una mejor forma, pero lo que sucede es que aunque ellos traten de mostrar una Europa unida, ustedes saben que no están unidos. Aún les ha costado la unidad económica, ¿verdad? Porque las monedas fuertes, llamadas fuertes como la libra esterlina, el marco alemán, obviamente eran mucho más fuertes que la peseta española, ¿verdad? Sin embargo, han ido tratando de nivelar a los países. Pero ojo, después de la unidad económica viene la unidad política. Cuando en Europa surja un líder único, vamos a saber nosotros que, aunque existe la tesis que para ser verdadero anti va a ser un judío, pero puede ser un linaje judío de las líneas europeas. Y de eso hay mucha tela que cortar, porque me parece que hay una línea europea que trae ciertos linajes judíos y que han dominado en Europa. Hermano, sí, hermano, Alfonso, ¿qué papel juega la iglesia novia para que este quinto imperio quiera resurgir? Porque yo entiendo que es ahí, la iglesia está deteniendo eso. Entonces, exactamente, ¿qué papel juega la iglesia del Señor? fíjate que yo no creo tanto que sea la iglesia, porque tal vez tú te estás refiriendo, para poner un poquito de Biblia, no sé, a 2 Tesalonicenses. No sé si a eso te estás refiriendo. Entonces, yo lo que creo es que ahí habla del Espíritu Santo, no de la iglesia. Obviamente el Espíritu Santo está
dentro de la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya, es ahí donde me parece que donde se va a dar ya con auge el desarrollo de ese quinto imperio. Incluso eso establece la polémica si el Espíritu Santo se queda o no se queda, ¿verdad? Entonces esos puntos pues habría que irlos dilucidando poco a poco. Pero solo pongámosle texto, vamos a ver si lo... Capítulo 2, 7 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, es cierto que el misterio de la maldad, que en sus Biblias dice de la iniquidad, ya está ejerciendo su poder. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, que está más claro, el que ahora lo detiene. Entonces, creemos que es el Espíritu Santo el que ahora detiene para que el misterio de la iniquidad sea desbordado. Obviamente, entendemos que el Espíritu Santo no está en el mundo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, cuando sea quitado, por eso entendemos que es el Espíritu Santo, pero cuando sea quitado de en medio, lo que ahora lo detiene, pues involucra también a la iglesia novia, ¿no es cierto? La iglesia que va a ser levantada. Queda o no Espíritu Santo es algo que tendríamos que ver, porque como entendemos, según lo que veamos, incluso venga a las escuelas dominicales para que escuche los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Porque en el mensaje a las 7 iglesias usted podrá notar que, y en otros detalles que veremos, que por ejemplo, el que dentro de los cristianos no lave sus vestiduras, lo que indica ahí es que no va a ser vencedor. Y al no ser vencedor, va a quedar en eso que vamos a ver, porque al terminar esto vamos a ver las 70 semanas de Daniel, que también es un esquema muy importante que tenemos que ver para poder irnos ubicando. Donde nos vamos a encontrar con que 69 se cumplieron, pero que se abrió un tremendo paréntesis, donde la 7ª semana de Daniel de 7 años es la tribulación y gran tribulación. Entonces, si hay cristianos en la tribulación, unos dicen que sí, otros que no. Cuando lleguemos ahí vamos a ver qué piensa usted, a qué conclusión llega. Porque si hay cristianos, en la gran tribulación hay Espíritu Santo que se queda. Pero obviamente, entonces en ese sentido, podríamos nosotros pensar que la iglesia novia lo está deteniendo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ir paralelamente viendo varios pasajes. Tal vez dejémoslo ahorita en el sentido, hermano Alfonso, que hay algo que lo detiene, ¿verdad? Acuérdense que dice que Dios no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso es válido el evangelismo mundial. Y por eso es válido que la iglesia reconozca su función en la tierra, la cual es predicar. Hoy más que nunca, si nosotros entendemos esto, tenemos que predicar a Cristo. Y tenemos que ir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que amamos. Y aún a las que no amamos, que de repente nos encontramos con ellas, tenemos que compartirle a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Claro, quien nos puede escuchar y piensa que todas estas cosas ya se cumplieron, porque existen personas que piensan así, hermanos en Cristo, y porque piensan así, no dejan de ser nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero aún el que pueda pensar que esto ya se cumplió, y que ya no esperamos que se den estas cosas, y que la iglesia no va a ser levantada, sino que se quede en la tierra, porque hay muchos, cada día más, que están pensando así. Entonces la pregunta en los tiempos que se avecinan es, ¿qué va a pensar usted? Y más que pensar, ¿qué testimonio va a tener usted del Espíritu? Pero que hay algo que lo detiene, lo indica la palabra. Algo interesante que tal vez habría que mencionar también es de que el imperio romano no fue vencido por otro imperio, sino que fue decayendo a causa de las corrupciones que ahí hubieron. Entonces de ahí el resurgimiento, porque no fue vencido. Por eso es que si nosotros quisiéramos interpretar lo mejor posible esta estatua, que la forma como la pusieron cuando hicieron este esquema es muy interesante, porque por eso dije en un momentito que pareciera como que el imperio se quedó realmente como latente, como dormido. Por eso el hierro se extiende, ¿verdad?, hasta los pies. Y entonces el resurgimiento
que nosotros vemos de Europa es muy llamativo. Nosotros ahí es donde tenemos que ponerle atención a lo que decía el doctor Ríos. Fíjense en la higuera, que es Israel, y en los árboles, que son las naciones. Por eso los movimientos unificantes son proféticos. Nunca como ahora el panorama, el escenario está preparado. Fíjese que la Biblia habla de 200 millones de jinetes cuando se seque el Éufrates. Usted sabe que ya es posible secar el Éufrates, porque se está terminando de construir, o ya la terminaron de construir, una gran presa en el Éufrates. Entonces es muy fácil secarlo. Y cuando el Éufrates se seca, los reyes del sur, que es el oriente, China con sus 1.200 o 1.300 millones de habitantes, muy bien podría alistar fácilmente 200 millones, que sería la quinta parte. Hay ejércitos en guerra o países en guerra que pueden llegar a alistar el 50% de sus habitantes, aunque sean niños. China con el 20% podría alistar. Y obviamente cuando habla de los reyes del sur, está hablando de todos los del sur, del oriente. No, reyes del oriente, dice, no del sur, reyes del oriente. Si a China se le suman otros ejércitos de ojitos rasgados, podrían ser fácilmente 200 millones. Eso no podía ser factible cuando China no tenía la población que tiene ahora. Entonces, el escenario por todos lados está preparado. Siempre, por favor, graben para sus preguntas, para que se entiendan las respuestas, ¿verdad? Hermano Sergio, una pregunta que se me viene y que muchos se preguntan así, digamos, así como donde de trabajo, que hay gente que son pudientes económicamente y que hablan, que dicen que las alianzas que se están dando ahorita son cumplimientos que se están dando, por ejemplo, Salvador con Guatemala, y que Costa Rica y que Honduras, que ya no va a haber necesidad de estar haciendo tanto trámite, sino que va a haber paso libre para los comercios, que están tomando como una objeción, o como una... Sí, como un motivo. Como un motivo, que los comercios sean libres, los pasos sean libres, y que poco a poco así se va a ir dando Costa Rica, Salvador, Panamá, incluso México, y van a tener que actuar de esa manera, porque es parte de la política mundial que se está dando. No sé si tiene que ver algo esto con... Sí, eso es una realidad. Es que miren, el anzuelo para que el mundo conocido, en el intento del Quinto Imperio, que ya lo han querido hacer muchos, Napoleón, quizá otros antes, Hitler en la era moderna, o la más actual, porque Hitler quería dominar toda Europa y estuvo a punto de hacerlo. Por eso algunos que han leído un poco de la Segunda Guerra Mundial no pueden entender cómo Hitler no movió las piezas que tenía que mover, que si las hubiera movido, los aliados no hubieran ganado. Y si los aliados no hubieran ganado, cae Europa. Y seguramente Hitler tiene abierta África, que de hecho ya lo tenía casi dominada. Y acuérdense que esa Segunda Guerra Mundial hubiera podido establecer el Quinto Imperio. Por eso muchos ven en una figura muy interesante que lo que Hitler hizo es lo que podría ser el anticristo, ¿verdad? Porque por eso muchos cristianos en la época de Hitler pensaron que la semana 70 de enero había arrancado. Pero parecieran como avances. Pero es llamativo. Aunque fueron antis, no lo lograron. Pero viene un cuerno pequeño que lo puede lograr. O que lo va a intentar, mejor dicho. Y es llamativo que es anti. Porque anti lo que significa es que va a querer semejarse en todo a Cristo. ¿Sí, Werner? Sí, en las mismas también ya había oído yo del anticristo, pero habían hablado de que Napoleón era uno, Hitler era el número 2, y viene el tercero, que es el que se habla en la Biblia. Sí, como figuras yo creo que se pueden ver como avances, ¿verdad? Indudablemente, cuando entremos a verlo, ¿saben por qué es esto tremendo, hermanos amados?
y por qué es importante poner atención y meditar e ir directamente a la palabra y aún estudiar y buscar de parte del Señor que esto sea un conocimiento espiritual para el corazón. Es porque ya muchos no creen esto. Muchos que creían en el anticristo, que estas señales iban a dar, dicen que ya no hay anticristo. Y esas enseñanzas cada vez van a ser más fuertes dentro de la iglesia. Y si usted no está bien parado, de repente usted va a empezar a escuchar voces. Y si no está bien parado, va a decir, me voy de aquí porque ya no creo lo que están enseñando. Por eso usted tiene que conocer esto y acercarse y tener convicciones personales. Y lo más importante, revelación del Espíritu. Una pregunta más y nos vamos. Si no hay. Mi hermano, yo aprovecha, estaba hermano viendo Alfonso. un día que en los dos intentos de que resurgiera el Imperio Romano, Hitler y Napoleón ya casi lo lograban. Y no lo lograron porque sucedió algo sobrenatural. La mano del Señor intervino para que no se diera. O sea, humanamente, si el Señor no actúa, lo hubieran logrado. Sí, y es interesante que lo quisieron hacer en Europa precisamente. ¿Por qué el intento? Porque está latente. Está latente. Entonces, lo más probable es que sea alguien de Europa. Es lo más probable. Bueno, esto, ya para dejarlo hasta ahí,